Capítulo 16. Cara a cara. Tras los interminables minutos de espera, empezaba a hacer un calor insoportable. El sol brillaba a lo alto en toda su intensidad, mientras que allí abajo parecía un horno. Raidel notó que los guardias estaban más que entusiasmados. Parloteaban, reían y hacían apuestas de cuánto iba a durar Raidel en contra de Stanford. Por lo emocionados que estaban, Raidel podía deducir que en su trabajo no solían ver muchas cosas divertidas. Todos estaban expectantes menos Treón, a quien parecía que le iba a dar un ataque cardíaco en cualquier momento. Medio enloquecido, miraba una y otra vez a Raidel y luego al lugar por el que se había ido el guardia a buscar a Stanford. Y por lo que parecía, no se daba ni cuenta de que se estaba comiendo las uñas. Raidel le quedó mirando un largo rato, sin saber muy bien qué era lo que debía decir. Finalmente decidió empezar por lo más obvio. ¿Exactamente qué es lo que sucede?, inquirió con desenvoltura. Es un capitán de escuadrón, logró pronunciar. Estaba completamente desesperado. Raidel no lo terminaba de comprender. ¿Y qué pasa con eso?, quiso saber. Los C capitantes de escuadrón llenó sus pulmones de una gran cantidad de aire antes de continuar. Son muy poderosos. Eso solo pone las cosas más interesantes, lo tranquilizó. Además, yo también soy poderoso. No. ¡No! Gritó Treón, rabioso. Parecía que ya había perdido la poca cordura que le quedaba. Tú no lo entiendes. Le señaló con un dedo puntiagudo. Él está a otro nivel. En un nivel completamente diferente, además él es muy malvado. Raidel suspiró. No quería seguir presionándolo, pero debía hacerlo. ¿No estarías tan nervioso si ese tal Stanford fuera un debilucho cualquiera, no?, dijo con tranquilidad. Aunque exactamente quién es él. ¿Quiénes son los capitanes de escuadrón? Treón posó sus ojos sobre él, mirándolo fijamente, como si no supiera si era una buena idea o no contarle aquello. Al final lo escupió. El ejército de Ludonia está dividido en escuadrones. Cada escuadrón está compuesto por unos 100 hombres, tragó saliva. Eso quiere decir que cada capitán de escuadrón de este reino está a cargo de 100 hombres. Bueno, 100 hombres no es una cifra para nada despreciable, pero... Todavía no lo entiendes. Saltó Treón con los ojos casi desorbitados por la angustia y el terror. En otros reinos, cualquiera puede subir escalones de poder sin ser muy poderoso, cualquiera que sea ingenioso, leal, disciplinado y obediente puede llegar hasta lo más alto, pero aquí no. Aquí no. Raidel podía observar, para desconsuelo suyo, que Treón había perdido definitivamente los cabales. En Ludonia, para ser capitán de escuadrón, uno debe ser el más poderoso de todo el escuadrón al que pertenece. Debe vencerlos a los 100 o ser reconocido como el más fuerte de entre todos ellos. Solamente así uno puede convertirse en capitán de escuadrón. Ahora Raidel empezaba a entenderlo todo. Si era cierto lo que el moderadamente viejo señor Treón le decía, entonces el tal Stanford iba a resultar un oponente algo decente. Pero solo un poquitín. Raidel sonrió, orgulloso. ¿Y ahora por qué sonríes, enano?, le gritó Treón, desesperado. ¿Acaso no comprendes nuestra pésima situación? Vaya, hace tiempo que no me llamaban enano, dijo. Los demás guardias se echaron a reír. Treón les hizo caso omiso. Y además eso no es todo, añadió con un deje de temor en la voz. Stanford es conocido por su crueldad y ferocidad. Yo vi con mis propios ojos cómo retó a un duelo y luego mató al anterior capitán de su escuadrón para así robarle el puesto. Estaba más sudoroso que nunca. Esa criatura no es otra cosa más que una despreciable alimaña vengativa y sedienta de sangre que solo busca. Disculpa, ¿cómo me llamaste?, lo interrumpió una voz que estaba adentro de la muralla. Era una voz grave, alta y que imponía presencia. Raidel no podía ver quién era esa persona, pero ya se lo imaginaba. Capitán Stanford, gritó Treón, completamente aterrorizado. Los mocos se le chorrearon de la nariz por la impresión. ¿Así que soy una despreciable alimaña, dijo la voz de Stanford, imperturbable. No obstante, había algo en su voz que infundía miedo. Raidel se dio cuenta de que era una persona de temer. Los pasos de Stanford se escucharon, mientras este subía hacia el puesto de vigilancia. Cuando llegó, Raidel pudo ver que se trataba de una persona corpulenta, de cabello largo oscuro y expresión severa. Sin embargo, lo que más le había impresionado había sido la armadura que llevaba puesta. No era simplemente de cuero como la que traían los demás guardias que se encontraban allí, sino que su armadura era de acero y de un color bronce reluciente que parecía brillar bajo la luz del sol, y que abarcaba de los hombros hasta los pies.
Era la mejor armadura que Raidel había visto hasta ahora desde que había salido de la Academia Legaki. Stanford se fijó en él. Ah, así que este es el mocoso comediante, ¿no? Treón se puso de rodillas, ante los pies de Stanford. Por favor, perdónele la vida, le rogó. Es solo un niño, él no sabía lo que hacía. Pero Stanford respondió a sus súplicas dándole una patada. Treón soltó un aullido de dolor. Cállate, maldito bastardo, ordenó Stanford. Seguía imperturbable. Su rostro era inexpresivo. No he olvidado lo que me has dicho cuando llegué. Ya me encargaré de ti después, pero ahora, se volteó hacia Raidel. El pelirrojo estaba furioso. No podía permitir que lastimaran a su amigo de esa manera. Ven aquí y arreglaremos cuentas, se limitó a decir. El rostro de Stanford al fin había mostrado algo. Estaba sonriendo. El capitán bajó de la enorme muralla de 15 metros de un salto y cayó de puntillas como una pluma, sin hacer el menor ruido. Más que desconcertado, Raidel había abierto exageradamente los ojos a causa de la sorpresa que le había provocado ver semejante hazaña. Antes de nada, Stanford volteó la vista hacia Treón. Tranquilo, que no lo mataré, no a él, la sonrisa seguía dibujada en su rostro. Haré que sea mi comediante personal. Y a continuación, Stanford se dirigió hacia Raidel hasta quedar cara a cara. El capitán tuvo que agachar la vista para poder mirarlo ahora que Raidel lo veía de cerca, su sonrisa era oscura y demente. Stanford soltó una risita. Dime, mocoso, ¿quieres ser mi comediante personal? Capítulo 17. Raidel vs Stanford. Una suave brisa sopló por el lugar, revolviendo los rojos cabellos de Raidel. Treón seguía tirado en el suelo, demasiado adolorido como para seguir suplicando piedad. Aunque no todo era tan malo. Convertirían a Raidel en un comediante, un bufón. Eso era mejor que matarlo, algo era algo. Pero el mocoso había vuelto a jugar con el fuego. Si te crees que puedes hacer lo que te dé la gana solo porque eres capitán, entonces quizá el comediante aquí es otro, dijo Raidel tranquilamente. Sí, ahora Treón estaba seguro de que ese enano ya estaba más que muerto. No fue sino hasta ahora que Raidel se dio cuenta de que Stanford estaba empuñando una bola de púas de hierro como arma. La esfera aquella era mucho más grande que la cabeza de Stanford. Era un arma gigantesca. Por cómo la sostenía, Raidel pensó que quizá fuera el arma que más dominaba. De las pequeñas púas se podía ver rastros de sangre seca. Raidel se preguntó a cuántos hombres habría matado con aquella arma. A Stanford se le desvaneció la sonrisa del rostro. Necesitas una lección de modales, mocoso, dijo, y a continuación le lanzó una patada que iba dirigida a su cabeza. El ataque fue tan rápido y repentino que Raidel apenas logró esquivarlo, agachando la cabeza. Notó el roce del pie en sus cabellos. Stanford no se molestó en disimular su asombro. Al parecer tienes buenos reflejos, observó. ¿Pero qué te parece esto? Lanzó otra patada, más rápida y poderosa que la anterior. El aire silbó a causa de la gran potencia que llevaba el ataque, pero Raidel volvió a esquivarla, dando un paso hacia atrás. Stanford estaba visiblemente sorprendido. La primera pudo haber sido suerte, pero la segunda, lo miró con los ojos entrecerrados, escudriñándolo de arriba a abajo. Ya veo. Tu arrogancia de mocoso idiota tiene una cierta justificación después de todo. Eso debería decirlo yo, replicó Raidel. Stanford soltó un suspiro. Lamentablemente no podré hacerte mi comediante personal, dijo, empuñando su gran bola de espinos de hierro con fuerza. Dado que me has faltado el respeto en más de una ocasión, mi orgullo no me deja más opción que machacar y triturar esa roja cabeza tuya para que se ponga más roja todavía, lo decía de tal forma como si fuera el mayor honor para Raidel. Bien, ahora si te quedas quieto prometo que no te dolerá demasiado. Raidel no dijo nada. Estaba estático como una estatua. Stanford sonrió. Hasta que al fin has comprendido la situación, dijo. No eres tan idiota después de todo, ¿cierto? Al instante siguiente, el grandulón se abalanzó hacia Raidel con su bola de púas en lo alto. Cuando el ataque llegó, el pelirrojo ya no lo esquivó como las veces anteriores, sino que lo bloqueó con su espada. Debía de admitir que no había sido de sus mejores ideas, ya que dado que el ataque de Stanford había sido descendente, de arriba hacia abajo, y que en comparación de esa poderosa y gigantesca bola de espinos, la espada de Raidel parecía de juguete, entonces definitivamente el resultado no iba a ser muy agradable. Pero ya era demasiado tarde. Ambas armas chocaron con gran estrépito, lo que hizo que la espada de Raidel saliera volando por los aires, yendo a parar varios metros detrás de su dueño.
El impacto de la bola de espinos había sido tan poderoso que la espada simplemente se le había soltado de las manos. Los guardias que estaban observando la escena, incluyendo a Treón, soltaron una exclamación de asombro tras ver aquello. ¿Viste eso, Bobby?, gritó uno. El chico bloqueó su ataque, el ataque del mismísimo Stanford. Lo veo y no lo creo, soltó Bobby. La confusión se reflejaba en el rostro de Stanford. Eres la segunda persona que bloquea mi ataque con un arma como esa, anunció, y a continuación frunció el entrecejo. ¿Quién diablos eres? Es una pregunta que me hacen muy a menudo, dijo Raidel. Y sin embargo, yo les respondo a todos de la misma manera. Solo soy un viajero. Veamos si sigues diciendo tonterías después de que te pulverice los huesos. Los ataques continuaron, solamente que en mayor cantidad y rapidez que antes. Raidel los esquivaba, y la bola de espinos rasgaba el aire o golpeaba contra el suelo con gran ímpetu, pero no lograba conectar con su objetivo. Mientras retrocedía, moviéndose rápidamente para eludir los ataques, Raidel iba pensando en cómo diablos Stanford podía mover semejante bola de espinos tan grande y pesada a tal velocidad. Debía ser muy fuerte para poder hacerlo. Y no solo era fuerte, sino que sus movimientos también poseían una rapidez y precisión que había visto pocas veces en la vida. 10 golpes. 20. 30. 40. Raidel los iba esquivando a todos, uno por uno, hasta que en un momento dado, Stanford finalmente se detuvo, aparentemente agotado. Realizar tales ataques con aquella arma tan pesada sin duda debía gastar demasiada energía. Los guardias estaban tan estupefactos que se habían quedado sin palabras. Una gota de sudor recorrió la frente de Stanford. Mocoso de mierda, lo maldijo. ¿Simplemente no puedes quedarte quieto y morir? ¿Qué tan difícil puede ser? Uno de los guardias dijo, titubeante. Pero señor, el chico ya ha demostrado ser lo suficientemente fuerte como para unirse al ejército y ganar un buen puesto, así que esta pelea ya no tiene sentido. Además, recuerde que estamos muy escasos de hombres. Haz silencio, ordenó Stanford. Esta rata me ha ofendido. No lo perdonaré ni aunque los mismísimos dioses supremos me lo supliquen. Y dicho eso, Stanford continuó con sus ataques interminables. Y así transcurrieron 2 minutos hasta que en un momento dado del combate, Raidel se había desconcentrado por un segundo. Quizás se había debido a que estaba confiado. Aunque sea como fuese, le había salido muy caro. Stanford le pisó el pie para evitar que retrocediera, y luego blandió su bola de espinos hacia él. Raidel logró esquivarlo, pero no alcanzó a ver el próximo golpe de Stanford. El capitán de escuadrón lo golpeó en el rostro con el puño de la mano que tenía desocupada, lo que hizo que Raidel se tambaleara, y como no podía retroceder, cayó al suelo. A continuación, Stanford lo golpeó en el torso con su bola de puñas. Raidel soltó un estridente y prolongado aullido de dolor, sintiendo un dolor tan intenso como si todas las costillas se le hubieran roto. En su vida, jamás había sentido un dolor tan profundo y desgarrador. Nadie jamás lo había golpeado con semejante fuerza. Sin embargo, lo peor todavía no había ocurrido. El segundo golpe llegó, el cual iba dirigido hacia su cabeza. Raidel no tuvo más opción que bloquearlo con su propia mano desnuda. El impacto fue doloroso y atroz, pero su cabeza estaba a salvo. Raidel sentía como las púas estaban clavadas en sus dedos. La sangre le salía a chorros. Ese maldito Stanford. No, la culpa era suya y solo suya por haberlo subestimado. Si no se hubiera confiado, nada de esto habría pasado, pero ya que así estaban las cosas, no servía de nada lamentarse. Debía demostrarle su verdadero poder. El poder que no lo había usado desde hacía tanto tiempo, debía de enseñarle de lo que era capaz cuando se enfadaba de verdad. No debía tener reservas en usarlo todo. Ya no debía tener más piedad. Ya no más. ¿Qué te parece eso, gusano de alcantarilla? Stanford soltó una carcajada. Mis golpes son duros, ¿cierto? Seguía riendo como un demente. Pero esto no ha hecho más que empezar, así que mejor ponte cómodo y disfruta lo que está por venir, sí, señor. Raidel le lanzó una patada, haciendo uso de la totalidad de su brutal poder. El golpe impactó contra la armadura de su oponente. Stanford salió disparado por los aires como un cañón hasta que chocó contra la muralla de Ludonia, la cual estaba al menos 10 metros detrás de él. Raidel se puso en pie dificultosamente. El abdomen le dolía tan brutalmente que parecía que le habían clavado 1000 lanzas en el torso. La mano herida tampoco se quedaba muy atrás, pero al menos todo había terminado. O al menos eso había pensado Raidel, pero vio, contra todo pronóstico, cómo Stanford también se levantaba del suelo. La armadura le había salvado la vida, pero había quedado hecha trizas.
Stanford se encontraba ensangrentado de pies a cabeza. Sin decir ni una palabra, Raidel avanzó hacia él. Al comienzo lo hizo con pasos cortos, pero después corrió y más después corrió aún más rápido. Cuando llegó, Stanford quiso recibirlo con una patada, pero Raidel se movió más rápido y, a modo de venganza, el pelirrojo golpeó fuertemente el abdomen de su oponente con su puño izquierdo. El impacto había sido contundente. Raidel sintió bajo sus nudillos como los huesos de las costillas de Stanford se rompían como si fueran de vidrio. Pero no se detuvo allí. El segundo golpe fue dirigido hacia su cabeza y fue tan rápido que a Stanford ni siquiera le había dado el tiempo para gritar por sus costillas rotas. El capitán de la guardia se desplomó en el suelo como una estatua. Al fin esta batalla había acabado, Raidel estaba tan adolorido. Cuando miró al puesto de vigilancia, notó que habían aparecido muchos más guardias de los que habían antes. Estaba tan concentrado en la pelea que no los había visto llegar, por lo menos habían unos 30 o 40, quienes miraban fijamente a Raidel con más temor que asombro. Echó un último vistazo a Stanford. Seguramente ya debía estar muerto. Sin embargo, cuando el pelirrojo había dado media vuelta, escuchó pasos y jadeos detrás de él. Al darse la vuelta vio que Stanford estaba nuevamente de pie. Se encontraba bañado en sudor y sangre, y parecía un muerto viviente. Todo el lado derecho de la cara en la que Raidel lo había golpeado estaba cubierto de sangre. Era impensable que ese hombre siguiera en pie, ¿acaso era inmortal? ¿Cómo podía? Raidel se dio cuenta al instante que Stanford ya no quería pelear. Él ya se había dado por vencido, había admitido la derrota. Pero en vez de intentar luchar, lo amenazó. Maldito mocoso, ¿cómo te atreves? Le dijo con una voz débil y entrecortada. Casi carente de vida. Esto no se quedará así, le aseguró. Soy un capitán de escuadrón, y como tal, tengo bastante autoridad dentro del reino. Lo miró con profundo odio. Haré que te maten. Moveré los hilos y pondré a todo el reino en tu contra, no importa si intentas esconderte en otros reinos, los soldados de Ludonia te encontrarán y te matarán. Sus palabras no eran del todo claras, porque aparte de todo lo anteriormente mencionado, le estaba saliendo sangre de la boca. Soy amigo del rey, anunció. Soy un muy buen amigo suyo. Si le digo que ponga a todo su ejército en tu contra, él seguirá mi sugerencia, sí que lo hará, y entonces tú morirás como la rata que eres. Soltó un intento de risa que más parecía gemido de dolor. Raidel pudo ver en sus ojos que Stanford decía la verdad con respecto a que era un buen amigo del rey. Los ojos de Treón y de los demás guardias también decían lo mismo, lo que lo confirmó. Stanford le diría al rey de Ludonia que pusiese todos los soldados que fueran necesarios para matarlo, y probablemente él lo haría, carajo. Ahora sí que las cosas se estaban complicando. Capítulo 18. Tantol. Raidel se encontraba indeciso. La mejor idea quizá fuera matar a ese grandulón de mierda para así impedir que fuera corriendo como una niña a chismosearle todo al rey, ya que su versión estaría cargada de tergiversaciones y sucesos convenientemente falsos de lo ocurrido. Asesinando a ese desgraciado se libraría de que toda Ludonia fuera tras su cabeza. Tal vez esa era la única opción para evitar una guerra contra todo el ejército del reino. Pero tras pensarlo más detenidamente, se dio cuenta de que eso solo empeoraría más las cosas. Había muchos testigos en la escena. Si Raidel lo mataba, seguramente todos esos guardias le contarían al rey lo que sucedió, y este igualmente mandaría a matar a Raidel para vengar a su amigo. Además, el rey también querría saber cuáles fueron las últimas palabras de Stanford, su último deseo, el cual, desgraciadamente, era matar al pelirrojo. Raidel se revolvió los cabellos, desesperado. Tal vez no habría solución. Estaba ante un callejón sin salida. ¿Cuál sería su mejor opción? Debía de tomar una y rápido. Echó un vistazo a Treón, en busca de ayuda, pero el hombrecillo parecía estar aún más indeciso que el propio Raidel. Juzgando por la devastada expresión que llevaba en el rostro, parecía que lo único que quería era tirarse de un puente. Quizá la mejor idea sería huir hacia donde lo llevase el viento, y si tenía algo de suerte, Ludonia no lo buscaría muy lejos. Y claro que estaba al tanto de que si huía solo, ganaría que los demás pensaran que él había decidido escapar porque sabía que había tenido la culpa, lo que no haría más que confirmarle al rey la versión que le contaría Stanford de que él había cometido una grave ofensa, o de que era peligroso o cualquier otra tontería que le diga a aquel grandulón endemoniado. Huir, evidentemente no era la mejor idea, y además iba en contra de su orgullo, pero en ese mismo momento no se le había ocurrido otra mejor opción.
Y cuando dio media vuelta, había escuchado que alguien había bajado de la muralla de un salto y se dirigía hacia él. Cuando volvió a voltearse, vio a la persona que se estaba aproximando. Se trataba de un hombre alto y delgado, pero con músculos desarrollados. Se podía ver a simple vista que estaba en plena forma. Tenía el cabello rapado por los lados, y una larga y estrecha trenza le bajaba por la espalda. Raidel observó que llevaba la misma armadura de acero de color bronce que Stanford. Seguramente era algún amigo suyo, y por su apariencia, no se veía que fuera ningún debilucho. Diablos, esto era lo que faltaba. Otro combate con un tipo fuerte. Raidel soltó una maldición. El abdomen aún le dolía demasiado y la mano herida no dejaba de sangrarle. ¿Cómo cuernos iba a luchar así? Aquel hombre se detuvo enfrente suyo, y sin dejar de mirarlo, dijo: vi la última parte de tu combate y debo de admitir que eres bueno. Dificultosamente, Raidel se puso en posición de pelea. El dolor parecía haberse extendido a todo el cuerpo. Si quieres matarme, tendrás que traer a 1000 tipos como tú o Stanford, dijo. El soldado arqueó una ceja, sorprendido. Disculpa. No me matarás tan fácilmente. Y entonces aquel tipo pareció comprenderlo todo. Ah, así que era eso, parecía aliviado. Discúlpame si te di una mala impresión, pero yo no estoy aquí para matarte. ¿Y qué es lo que quieres?, dijo Raidel con cierta frialdad. La verdad era que no le parecía buena idea confiar en sus palabras. Después de todo, debía ser amigo de Stanford. Te quiero hacer algunas preguntas, a ver si resolvemos todo este lío. Soltó un suspiro y señaló a su alrededor. Por cierto, no me he presentado. Soy Dantol, uno de los capitanes de escuadrón. Ahora Raidel entendía el por qué tenía la misma armadura que Stanford. Probablemente todos los capitanes de escuadrón del reino tuvieran una igual. Como no obtuvo respuesta, Dantol prosiguió. He hablado con varios guardias que estuvieron aquí desde el principio, y ellos me contaron todo lo que ocurrió. No sabía si en realidad él estaba de su lado, pero esta era una buena oportunidad para defenderse. Yo solo quería enlistarme en el ejército, pero ese es Stanford. Lo sé, dijo Dantol en tono apaciguador. Ya estoy enterado de todo. Lo miró fijamente a los ojos. Y dime, ¿sigues queriendo formar parte del ejército? ¿Qué mierda estás diciendo, Dantol?, gritó la voz adolorida de Stanford. Lo único que se merece esta rata es la peor de las muertes. Estoy hablando con el chico, no contigo, Stanford, dijo Dantol en tono gélido, imponente. Pero Stanford se había acercado lentamente hacia ellos hasta quedar detrás de su compañero. Mira, Dantol, le susurró al oído, si no matas a esta rata ahora mismo, entonces yo iré con el rey Y. Sus palabras se habían visto interrumpidas porque Dantol le había dado un codazo a las ya de por sí costillas rotas, lo que hizo que Stanford cayera al suelo, doblado por la mitad. Había quedado instantáneamente inconsciente. Ops, parece que acabé de golpear algo, dijo Dantol con falsa sorpresa, y luego bajó la vista. Ah, pero si eres tú, mi buen amigo Stanford. Perdóname, pero no te vi, se disculpó y luego se volvió hacia Raidel. Y con absoluta tranquilidad siguió en lo que se había quedado. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Observó la boca abierta del pasmado de Raidel, quien parecía estar pensando en algo así como ¿qué mierda está pasando aquí? Ah, sí, ya recuerdo, prosiguió Dantol. Te estaba preguntando si todavía quieres unirte al ejército. Necesitamos hombres, en especial hombres fuertes como tú. Raidel estaba tan estupefacto por lo que acababa de ver que respondió lo primero que se le vino a la mente. Bueno, ya que estoy aquí. ¡Excelente!, dijo Dantol. Ahora sígueme adentro. Te aseguro que serás un excelente soldado. Se giró hacia el puesto de vigilancia, en donde seguían estando todos esos curiosos. Que alguien traiga una camilla y lleve a Stanford al centro médico. Ordenó. Enseguida, señor. Dijo uno de ellos, y luego fue corriendo a por el encargo. Ahora me complace anunciar que tendremos a un nuevo compañero en nuestras filas. Dijo Dantol, apuntando a Raidel. Los guardias se veían más confusos que cualquier otra cosa. Todos a excepción de Treón, a quien se le dibujó una sonrisa débil y adolorida en el rostro. Ahora abran las puertas. Exigió Dantol, lo que movilizó a todos los guardias hacia abajo. Raidel ya sospechaba desde el primer momento que para abrir o cerrar semejante puerta tan enorme se debía de necesitar a muchísimos guardias que la empujasen desde dentro, aunque en realidad eran dos puertas que cerradas parecían una sola. Mientras las abrían, Raidel observó las casas y calles más próximas del reino. Vio a varias personas, caminando, corriendo, montando a caballo, vendiendo sus productos.
Y de pronto a Raidel le asaltó un pensamiento para nada agradable, pero lógico si lo pensaba detenidamente. Ese Danton resultaba bastante sospechoso. Encontraba bastante extraño que lo invitase a entrar a Ludonia así como si nada después de haber golpeado a Stanford, y es más, hasta él mismo lo había hecho. Cualquiera podría decir que Stanford le caía mal y que por eso lo había hecho, pero si lo pensaba más detenidamente eso no tenía ningún sentido. Al dejarlo entrar, el problema solo se agravaba. ¿Qué sucedería cuando Stanford se despertase? Iría corriendo al rey y le diría que mandase a matar a Danton por haberlo golpeado. Golpeó a su propio compañero. Además había un montón de testigos. Danton se estaba arriesgando a la cárcel o a ser ejecutado o desterrado. Ante tales riesgos, ¿por qué lo había hecho? ¿Por qué lo había ayudado? Raidel no se explicaba. Dudaba que fuera por su poder. Algo le decía que Danton lo estaba llevando a una trampa. Stanford le había dicho que lo matase, pero probablemente Danton no lo había hecho porque no quería arriesgarse a luchar contra Raidel tras haber visto su gran poder. Y si ese fuera el caso, Danton quería llevarlo dentro del reino para matarlo allí, en compañía y con la ayuda de más soldados fuertes. Y seguramente había dejado inconsciente a Stanford solamente porque él no conocía las verdaderas intenciones de Danton. Lo había noqueado para que él no se interpusiera en la trampa que solo Danton sabía que le esperaba a Raidel. Había algo en la mirada de Danton que lo delataba, que delataba su maléfico plan. Pero pese a todo y sin saber qué era lo que lo impulsaba a avanzar hacia donde debía ser una trampa, Raidel entró lentamente por las puertas de roble. Ya estaba dentro de Ludonia. Y de un momento a otro, Danton, quien estaba detrás del pelirrojo, le lanzó un golpe. Raidel cayó al suelo, inconsciente. 3. Capítulo 19. Muerte. Raidel se encontraba atado de pies y manos con grandes y gruesas cadenas de hierro que lo inmovilizaban completamente. Las cadenas, a su vez, estaban enganchadas a la pared. Observó que estaba dentro de una especie de cueva oscura y sombría. Se hallaba adolorido. Muy adolorido. Miró a su alrededor y lo primero que vio fue que gran parte de su mano lastimada estaba de un color verde putrefacto y repugnante. La herida se le había infectado. Era probable que perdiera la mano. Sin embargo, ese era el menor de sus problemas, ya que al instante siguiente se dio cuenta de que Treón estaba al lado suyo. Se encontraba inconsciente, todo golpeado y demacrado. También estaba encadenado de pies y manos. Raidel gritó su nombre varias veces, pero este no despertó. Intentó romper las cadenas, moviendo sus extremidades bruscamente. Pero todo fue en vano. Las cadenas eran demasiado gruesas y resistentes, y él se encontraba más débil que nunca. Raidel volvió a gritarle a Treón, aunque esta vez lo hizo con un tono de voz más elevado. No obtuvo respuesta. Y fue entonces que Raidel se dio cuenta de que este era el fin. Ya no había escapatoria. Lo matarían como a una rata. Ese era su destino inevitable. Raidel ya estaba dispuesto a morir cuando de pronto escuchó pasos lejanos que se acercaban lentamente hacia él. Al alzar la mirada vio la silueta de un hombre que se aproximaba. Era Danton. Raidel vio que tenía una sonrisa en la cara. Por alguna razón, eso lo había enfurecido. El soldado se acercó hasta quedar enfrente de él. Llevaba una lanza en las manos. Oí que estabas gritando algo así que me apresuré en venir, dijo. ¿Qué mierda es todo esto? Gruñó Raidel. Exijo una explicación ahora mismo. ¿Una explicación? Se burló Danton. Eres lento, ¿no? Caminó en círculos. A ver si esto te sirve como explicación. Y al instante siguiente le clavó la lanza en el abdomen. Raidel soltó un horrible y prolongado grito de dolor. Parecía que no era la voz de un ser humano, sino los aullidos de un animal moribundo que estaba a punto de morir. Danton soltó una carcajada. A ver si esto te enseña a no meterte con los capitanes de escuadrón. Dijo, sacando la lanza de su abdomen. Raidel chilló y pataleó del dolor. Observó cómo la sangre empezaba a brotar rápidamente, formando un pequeño charco debajo de él. ¿Ya entendiste la situación? Dijo Danton, rebosante de satisfacción. Raidel estaba tan débil que ni siquiera pudo responderle. Contéstame. Gritó Danton, clavándole nuevamente la lanza en el abdomen. Esta vez Raidel ya no gritó. Estaba en estado de shock. Se encontraba ante las puertas de la muerte. Así que ya no quieres hablar, ¿eh? Yo haré no vuelvas a hacerlo nunca más. Oprimió más la lanza hasta que ésta atravesó la espalda de Raidel. El pelirrojo escupió litros enteros de sangre. Sus órganos ya estaban dejando de funcionar, por lo que ya no sentía ningún dolor. No te mueras todavía que esto no ha terminado. Dijo Danton riendo.
Y a continuación clavó una y otra vez la lanza en el pecho de Raidel. Dantol saboreó la sangre que chorreaba en la punta de la lanza, y volvió a gritar. Te dije que todavía no puedes morirte. Le clavó la lanza en el cuello. Stanford ya mismo va a estar aquí, y él también quiere jugar contigo. A continuación desenfundó una espada que llevaba colgada a la cintura, y con ella cortó y mutiló el brazo izquierdo de Raidel. Y luego el derecho. Y luego ambas piernas y mientras lo hacía, gritaba. No te mueras. No te mueras. No te mueras. Todo se estaba poniendo tan oscuro. Raidel cerró los ojos. Capítulo 20. Explicaciones. Raidel despertó, incorporándose bruscamente de la cama. Estaba jadeante y bañado en un sudor frío. Miró alrededor con toda prisa. ¿Seguía vivo? ¿En dónde diablos estaba? Lo primero que vio fue, con gran alivio, que sus brazos y piernas estaban completamente intactas. No tenía heridas salvo las ocasionadas por Stanford en el combate que tuvieron fuera de la muralla del reino. Y eso no era lo más sorprendente, sino que esas heridas se encontraban ya desinfectadas y vendadas con el mayor cuidado posible. No sabía qué diantres estaba sucediendo. Si de algo estaba seguro era que no estaba seguro de nada. Notó que se encontraba dentro de un dormitorio pequeño. Intentó levantarse, pero sus piernas le flojearon. Aún seguía muy débil. El estómago le rugió como nunca antes. El hambre que tenía era atroz. ¿Cuánto tiempo había estado dormido? No podía quedarse allí. Debía de salir y escuchó unos pasos que se estaban aproximando. La puerta de la estancia se abrió y por ahí entró el mismísimo Dantol, quien seguía vistiendo su armadura de color bronce. Tú. Le gritó Raidel, señalándolo con un dedo puntiagudo. Te voy a matar. Y a continuación le lanzó lo primero que encontró, que no fue otra cosa más que una almohada. ¿Qué rayos?, murmuró Dantol, haciéndose a un lado. ¿Qué te sucede? ¿Estás bien? Raidel le iba a lanzar algo más, pero se detuvo en seco. Algo no andaba muy bien aquí. Este Dantol no se parecía nada al de la cueva. Quizá todo lo que sucedió en la cueva había sido un... Hey. Llamó Dantol, dirigiéndose a alguien que se encontraba fuera de la estancia. El chico despertó. Más pasos se aproximaron, y por la puerta entró Treón. Raidel observó que se encontraba completamente ileso. No tenía ni un rasguño. Sí, ahora estaba seguro que lo que ocurrió en la cueva había sido un simple sueño, aunque lo raro era que le había dolido demasiado como para serlo. Al fin despiertas, dijo Treón. Pasaste dormido un par de días. ¿Qué fue lo que ocurrió?, quiso saber Raidel, todavía algo adolorido. Es una larga historia. Te dejé inconsciente para traerte aquí, dijo Dantol con tranquilidad. Raidel arqueó una ceja. ¿Qué hiciste qué? Dantol se encogió de hombros. Era la única manera para salvarte. La confusión de Raidel era infinita. No entendía ni una palabra. Bueno, habrá que contarte las cosas paso por paso desde el principio. Esto tomará algún tiempo, dijo Treón, sentándose en un taburete que había en la habitación. ¿Por dónde empiezo? Dantol le ayudó. Ese Stanford es un muy buen amigo del rey, dijo. No podíamos simplemente noquearlo y traerte a ti al reino. Eso solo provocaría que cuando Stanford despertase, fuera a donde el rey y le suplicara que te matara, lo que muy probablemente él haría. Juntó los dedos de las manos. Así que lo que hicimos fue dejarte inconsciente, meterte en una bolsa y traerte hasta mi casa. De esa forma no habrían testigos que te vieran llegar. Solamente esos guardias a los que les pagamos para que mintieran y dijeran que después de que Stanford quedó inconsciente, tú saliste huyendo hacia las montañas. Se aclaró la garganta. Solamente los guardias sobornados y nosotros dos sabemos que tú estás en el reino. Una vez que te recuperes te puedes marchar. Raidel seguía sin entender mucho. Todo esto le parecía estúpido. ¿Y por qué simplemente no dejaron que me fuera desde un principio en vez de traerme acá? Estabas muy herido. No hubieras llegado muy lejos, argumentó Treón. ¿Y por qué me dejaron inconsciente para meterme en esa bolsa? ¿No pudieron simplemente habérmelo pedido por las buenas? Treón miró a Dantol. Esa era una buena pregunta. Dantol sonrió. No sabía si te habría gustado la idea. Pensé que quizá reaccionarías de mala manera, y en vez de pelear y forcejear para convencerte, simplemente te dejé inconsciente. Se encogió de hombros. Raidel suspiró y se volvió a recostar en la cama. ¿Ludonia me buscará a partir de ahora? Tal vez, se limitó a decir Treón, con la mirada baja. Aunque es 1000 veces mejor que te vayas a que te quedes. Lo malo es que tu cabello llama demasiado la atención, dijo Dantol, rebuscando entre sus cajones.
Al final le lanzó una capa negra con capucha y todo. Toma. Desde ahora mantén bien oculta esa cabeza roja, dijo. Al menos sabes pelear, estarás bien, le consoló Treón. A unos 100 kilómetros al norte de aquí hay un gran pueblo de por lo menos 20.000 habitantes. Allí te puedes ocultar un tiempo, dijo Danton. Si mantienes ciertas precauciones como andar siempre con capucha o raparte el cabello, ten por seguro que nunca te encontrarán. Raidel asintió con la cabeza. Aunque por más que lo pensara, no se imaginaba a sí mismo con el cabello rapado. Luego fueron al comedor en donde Danton le tenía preparado un enorme pescado frito con papas, albóndigas, frijol, aderezos y algo de ensalada. Y mientras se lo devoraba todo, iban hablando acerca de estrategias de camuflación y evitación. No podía dejar que lo atraparan. Cuando terminó de comer se sentía rebosante de energía. Parecía que eso era lo que le faltaba para sentirse como nuevo. Las heridas ya no le dolían casi nada. Bueno, gracias por todo lo que han hecho, dijo Raidel. Creo que llegó la hora de marcharme. ¿Estás seguro? Dijo Treón. ¿No quieres descansar un poco más? Ya me siento bien. Gracias, dijo Raidel, colocándose la capucha de la capa que le había regalado Danton. También se colgó al hombro la pequeña mochilita en la que tenía su espada y sus demás pertenencias. En el puesto de vigilancia del lado norte de la muralla hay uno de mis hombres haciendo guardia, dijo Danton. Él te dejará pasar, pero para salir tendrás que saltar al suelo desde la muralla, porque las únicas puertas que hay son esas enormes que requieren de varios hombres para abrirlas. Bueno, no hay problema, dijo Raidel con tranquilidad. Si bien la muralla tenía 15 metros de altura, tampoco le parecía demasiado alta. Bueno, entonces en marcha. Cuídate, le dijo Treón. Espero volver a verte pronto. Ambos acompañaron a Raidel fuera de la casa para verlo partir desde allí. Era la primera vez que Raidel veía el reino de Ludonia desde dentro. Se fijó en que las viviendas y demás construcciones estaban en mucho mejor estado que las que habían en el pueblo de Windel. Estaba tan absorto que no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Qué diablos está pasando? Gritó de pronto Treón, nervioso. Mierda. Maldijo Danton. Nos tienen. Raidel volvió a la realidad. Lo primero que escuchó fue el sonido de un centenar de caballos acercándose hacia ellos. Al mirar a su alrededor vio que encima de los caballos iban por lo menos 100 soldados con espadas y armaduras de cuero. Venían de derecha e izquierda por lo que les tenían rodeados. Liderando las filas iban 6 hombres con las armaduras de acero de color bronce de los capitanes de escuadrón. Ellos eran capitanes de escuadrón, y eran 6 de ellos. Los 100 hombres se detuvieron alrededor de ellos. Treón estaba pálido del miedo. Danton, por su parte, se encontraba furioso, y murmuró algo así como, uno de esos imbéciles nos ha traicionado. Los 6 capitanes de escuadrón se bajaron de sus caballos. Eran altos y robustos. Uno de ellos se dirigió hacia Raidel y le quitó la capucha de la cabeza. Tras ver su cabello rojo, se volteó hacia sus compañeros y dijo, la información era cierta. Aquí lo tenemos. Eso fue fácil, dijo un segundo capitán. Creí que nos llevaría algo más de tiempo. Danton se adelantó y les plantó cara. ¿Qué mierda significa esto? Preguntó con furia, pese a saber perfectamente lo que significaba. Uno de los capitanes desenrolló un pergamino y le entregó. Bajo las órdenes del rey, ustedes 3 están bajo arresto. Mañana mismo serán convocados a un juicio en donde estarán presentes su majestad y el capitán Stanfer. Los miró uno por uno. De encontrar los culpables, serán quemados en la hoguera por rebelión y traición. Danton fue a decir algo pero se calló al instante. Ya se había dado por vencido. Uno de los soldados se acercó con los grilletes para encadenar a Danton, Treón y Raidel, quienes no opusieron ninguna resistencia. Eran 100 soldados y 6 capitanes de escuadrón. No tenían nada que hacer ante ellos. Una vez inmovilizados, los llevaron al carromato de los prisioneros, en el que irían hacia las mazmorras del Reino 1.